Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, Esperando la lotería. esperando la lotería, llegamos a lo que supuestamente era el final del curso, porque ya hemos dicho que vamos a dar 3 clases más de la interpretación de los sueños, de 3 clases que nos habían quedado pendientes. Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, famosa en el mundo entero. Bueno, entonces... Nos ayuda mucho. Claro que sí, para eso estamos, para trabajar y cuidar la salud psíquica de la población. Grupo Cero lleva más de 40 años cuidando la salud psíquica de la población. El próximo año el doctor Menasa cumple 80 años, 2020, y fue el doctor Menasa el que, gracias a él, bueno, y a toda la historia de la humanidad y de la ciencia, pero bueno, fundó el Grupo Cero con otros médicos psicoanalistas en el año 71 en Buenos Aires, y en el año 76 llegó a España y trajo el Grupo Cero a España. Que afortunados somos, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues está cuidando la salud mental de la población y formando psicoanalistas en todo el mundo, que el Grupo Cero forma psicoanalistas, poetas y bueno, y esta alegría de vivir que nos da a todos, pues es gracias a eso. Entonces, seguimos estudiando la interpretación de los sueños. Hoy estamos en la clase 13, en el apartado Psicología de los procesos oníricos y la realización de deseos, es la clase de hoy. Por cierto, os voy a invitar a este sábado, tenemos una nueva actuación de poesía y flamenco, amor, locura y poesía, donde los artistas nos van a mostrar ese despliegue de arte y de vida que es este espectáculo. En esta ocasión supongo que también vendrán los extraterrestres, como cada vez que lo hacemos y nos encontramos con ellos, así que si queréis ver a los extraterrestres, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Este sábado a las 19 horas en Madrid van a venir, sí, y nos vamos a encontrar con ellos. Amor, locura y poesía, el sábado a las 19 horas en la Escuela para el Arte del Actor, en la calle La Palma número 18. Os esperamos. ¿Dónde está más o menos la calle La Palma? Al lado de la plaza del 2 de mayo. ¿Sabes dónde es? Vale, pues ahí. Está cerca de... entre Tribunal... Viví en Tribunal. Pues nada, un paseíto de Tribunal, nada, son Por 100 eso metros. lo sé. Conozco bastante. Hola Paqui, hola Javier. Por La Palma no me acuerdo. Claro. Pedro Morena, Paula Úrica, Eider Mendoza, Henry Asef, todos bienvenidos al mundo maravilloso del psicoanálisis y del funcionamiento de la mente humana. Psicología de los procesos oníricos. En este apartado de la interpretación de los sueños, Freud nos está hablando de cómo funciona el aparato psíquico. Hemos salido de cómo se produce un sueño ya a ver ese aparato donde se construye un sueño, que es el aparato psíquico. La vez pasada vimos el concepto de regresión, si os acordáis, y veíamos cómo en el aparato psíquico hay un movimiento progresivo que va desde la percepción hasta la motilidad, para descargar esa excitación que está en el aparato, y un movimiento regresivo, ¿no? Que cuando están cerradas las puertas a la motilidad, ¿no? El estímulo desde el preconsciente, ¿qué hace? Regresa, tiende hacia el polo de la percepción, y ahí es donde se produce la alucinación, porque tiende de nuevo a alcanzar la percepción, lo que ya desapareció, porque ya no está, ¿no? Pero como tiende a eso, pues es donde se produce la alucinación, o la reflexión, o el recuerdo, ¿no? Todo es gracias a ese movimiento regresivo del aparato. Bueno, pues hoy Freud se va a preguntar, bueno, y entonces la realización de deseos, ¿cómo interviene? ¿Qué papel juega en este aparato psíquico que hace un sueño como un producto alucinatorio que es mientras dormimos? ¿Cómo interviene la realización de deseos? Porque dice, a todos cuando nos hemos enterado por primera vez que el sueño es una realización de deseos, nos ha sorprendido, nos ha extrañado, porque entonces las pesadillas, los sueños de angustia, ¿cómo son realizaciones de deseos? Eso, si yo me despierto
me despierto angustiado, me despierto o me he levantado con una sensación de dolor o de pena, ¿no? Porque también hay sueños penosos. Sí. O de miedo. O de miedo, ¿no? Bueno, pero dice, Aristóteles pensaba que el sueño era una continuación del pensamiento durante el estado de reposo. Es decir, que lo que pensábamos durante el día lo continuábamos en la noche mientras soñamos. Entonces Freud dice, Aristóteles, hay que tener muy en cuenta la opinión de Aristóteles, ¿no? Pero le vamos a completar esto que decía Aristóteles. Porque dice, claro, si nuestro pensamiento crea durante el día tan diversos actos psíquicos como son juicios, conclusiones, refutaciones, hipótesis, propósitos, todo eso son pensamientos durante el día, ¿no? Entonces, ¿por qué en el sueño solamente va a ser una realización de deseos? Porque a lo mejor es una preocupación que produce el sueño, ¿no? O un propósito que produce el sueño. Ya hemos dicho que para la tesis que seguimos es que no, que el sueño es, después de ser interpretado, la realización de un deseo. Entonces aquí Freud ahora nos va a mostrar por qué. Dice, podría ser que ese sueño que hemos traído del padre que se muere el hijo y está durmiendo en la habitación de al lado y ve que el niño se duerme y ve que el niño se acerca y le dice, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Dice, a lo mejor era una preocupación, que él se había acostado con la preocupación de que eso pasase y entonces eso es lo que hace el sueño y no una realización de deseos. A ver, ¿por qué? ¿Qué papel desempeña la realización de deseos? La realización de deseos nos ha hecho dividir los sueños hasta ahora en dos grupos. Aquellos sueños donde se veía claramente en el sueño manifiesto que eran una realización de deseos, como en el caso de los niños, que vimos que era donde más claramente se veía, es decir, el niño por el día había montado en el bote, en el lago. Cuando los papás le sacaron del bote rompió a llorar porque no se quería ir. Y por la noche sueña que ha estado navegando toda la noche en un lago, en un bote, ¿no? Ahí se ve claramente la realización de deseos en los niños, ¿no? Pero luego veíamos que hay otros sueños que no, que hay otros sueños que son enigmáticos, que están encriptados, digamos, como un jeroglífico, y que no se ve la realización de deseos por ninguna parte, o incluso los sueños de angustia. No se ve la realización de deseos. Hay que interpretarlos para saber acerca del deseo que se realiza en ese sueño. Entonces, hemos dicho que en estos segundos lo que ha sucedido es que ha ejercido su efecto la censura onírica. La censura, por efecto de la censura, el sueño se ha tenido que deformar, que disfrazar para poder acceder a la conciencia, ¿no? Si no, el deseo no puede acceder a la conciencia directamente, ya hemos dicho. Entonces, ha sido por efecto de la censura. ¿Qué pasa? Que en los niños la censura onírica pues no es la misma que en los adultos. ¿Por qué? Porque los niños o todavía no está instalada la represión, todavía no ha habido una represión, esa fundante del aparato que divide el aparato en inconsciente y consciente, o está en ello, se está forjando ese aparato. Entonces no es tanta la censura ni tanta la deformación. Por eso los sueños de los niños son mucho más claros, mucho más transparentes con respecto al deseo que se realiza en el sueño. Entonces, ahora se pregunta Freud, ¿de dónde procede el deseo que se realiza en el sueño? Bueno, y habla de 3 posibles procedencias de este deseo, ¿no? Porque él está analizando a ver cuál es el deseo que produce el sueño. Está estudiando el deseo, está estudiando la máquina de desear que somos. ¿Vale? Entonces dice, a ver, 3 posibles procedencias del deseo. 1, deseos que se han producido durante el día, pero que se han quedado insatisfechos durante el día, como en el caso de este niño que decíamos. Y entonces aparecen durante la noche como un deseo reconocido, pero insatisfecho. Ese sería un primer grupo. Un segundo grupo sería deseos que han surgido durante el día, pero que nosotros hemos rechazado. No quiero saber nada de esto. Nos hemos rechazado.
y entonces aparecen durante la noche como deseos insatisfechos pero reprimidos. No queremos saber de ellos. Y un tercer grupo serían deseos que no tienen ninguna conexión con la vida despierta. Es decir, deseos que solamente surgen por la noche y que emergen de lo reprimido. ¿Vale? 3 grupos entonces. Deseos que sí tienen relación con la vida despierta, que se producen durante la vida despierta, pero que quedan insatisfechos. Deseos que tienen que ver con la vida despierta, pero que hemos rechazado, entonces han quedado insatisfechos, pero además son reprimidos. Y luego los deseos que no tienen que ver con la vida despierta, que vienen de lo reprimido, pero de eso reprimido, de lo que quedó reprimido en nuestro aparato cuando se fundó el aparato y se separó el inconsciente y la conciencia, y que eso no puede acceder a la conciencia de ninguna manera. ¿Vale? Bueno, los del primer tipo, esos que surgen durante el día pero que quedan insatisfechos, serían deseos del preconsciente. Han surgido durante el día y no los hemos podido cumplir durante el día. Son deseos preconscientes. Los del segundo tipo, esos que han surgido durante el día pero hemos rechazado, esos eran deseos preconscientes que nosotros los hemos reprimido. Es decir, los hemos hecho inconscientes. Cuando uno piensa algo durante el día en lo que no quiere pensar o de lo que no quiere saber, esas cosas que uno no se quiere confesar a sí mismo, ¿qué hace? No, de esto no quiero saber nada. Entonces lo reprimes. Lo reprimes no significa que lo elimines. No lo eliminas, lo mandas a tu inconsciente. Y desde tu inconsciente siguen ejerciendo un efecto aún mayor, porque como tú no quieres saber nada de ellos, pues ellos van a actuar a sus anchas, ¿no? Entonces esos estuvieron en el preconsciente y luego cuando los reprimimos los mandamos al inconsciente. Y los del tercer tipo, esos que no aparecen nunca en la vida despierta, sino que solamente aparecen durante la noche, pertenecen al inconsciente, es decir, son totalmente inconscientes, nunca estuvieron en el preconsciente, ¿no? Cuando se fundó el aparato psíquico, se hicieron inconscientes esos. Entonces Freud se pregunta, ¿cuál de los 3 son los que produce el sueño? ¿Cuál de estos 3 tipos de deseos son los que hacen un sueño? Bueno, y al principio piensa, pues los 3, ¿no? Pero luego dice no. Por ejemplo, un deseo insatisfecho durante el día y que aparece durante la noche sería el de los niños, que hemos dicho, ¿no? Insatisfecho y aparece durante la noche. Un deseo insatisfecho y reprimido sería, nos trae un ejemplo. Dice, una señora un tanto burlona que durante el día le preguntan varias veces qué opina sobre el novio de su amiga, ¿no? Y ella en realidad lo que le apetece decir, porque es lo que piensa verdaderamente de él, es que es un hombre adocenado, es decir, vulgar, mediocre, que no destaca por nada, pero claro, por quedar bien con su amiga, por no hacer daño a su amiga y tal, pues le hace grandes alabanzas durante el día. Entonces luego por la noche tiene un sueño donde le preguntan lo mismo, qué opina del novio de su amiga, y ella dice, cuando en la tienda saben de lo que se trata, basta con indicar el número. Ese es el sueño. Es decir, un deseo que había reprimido durante el día, luego aparece así en el sueño, ¿no? Entonces Freud dice, ¿será que este deseo también puede hacer un sueño? Pero luego dice, no. Solo los deseos del inconsciente van a poder hacer un sueño. Solo esos que no pueden salir del inconsciente son los que hacen los sueños. Y ahora nos va a explicar por qué. Dice, en el niño sí, en el niño un deseo insatisfecho durante el día puede hacer un sueño, porque como no hay represión, todavía no se ha instalado bien la represión, no se ha fundado el aparato psíquico, esos deseos tienen esa energía de los impulsos infantiles,
su deseo durante el día. Y por tanto, durante la noche siguen teniendo esa energía de los impulsos infantiles. Pero los adultos no, porque a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos y vamos dominando nuestra vida instintiva, que el niño no domina su vida instintiva, ¿no? Aparece desnudo por ahí, porque como es un niño, todo el mundo sabe que es un niño, ¿no? Se hace caca y es un niño. Pinta la pared con la caca, es un niño. Pero el adulto no, el adulto ya va dominando su vida instintiva, ¿no? ¿Cómo la domina? Con la actividad intelectual domina la vida instintiva. Entonces eso nos lleva a renunciar cada vez más a la conservación de esos deseos tan intensos que abriga el niño. El niño sigue teniendo esos deseos intensos. Nosotros vamos renunciando a esos deseos intensos, pero no desaparecen esos deseos intensos. Siguen estando. ¿Dónde? En el inconsciente. Esos deseos intensos, instintivos, infantiles están en nuestro inconsciente. Entonces, en el adulto, ¿qué puede pasar? Puede suceder que los deseos insatisfechos durante el día contribuyan a hacer un sueño. Contribuyen, pero no van a hacer un sueño si no toman del inconsciente, ¿no?, otros factores. Es decir, van a estar robustecidos por los deseos del inconsciente. Si no, esos deseos insatisfechos durante el día por sí solos no pueden hacer un sueño. Es decir, el deseo consciente solo se constituye en estímulo del sueño cuando consigue despertar un deseo inconsciente de efecto paralelo con el que refuerza su energía. La energía fuerte va a venir del instinto proveniente del inconsciente. Entonces, el deseo del consciente o preconsciente, para poder hacer un sueño, tiene que tomar esa energía, tiene que estar reforzado por esa energía proveniente del inconsciente. Los deseos inconscientes siempre están en actividad, siempre. Nos morimos cuando muere nuestro deseo inconsciente. Cuando paramos de desear, nos morimos. El deseo, claro, el deseo es el motor de la vida. Aunque seas muy mayor. Es la energía, aunque sea muy mayor. Aunque sea muy mayor. Deseos, a lo mejor a los 85, los 90. Decía Alberti que a partir de los 99 a partir de los 100 años, morir es una decisión. El deseo, la máquina deseante es la máquina que te mantiene en vida. Entonces los deseos inconscientes siempre están en actividad y están dispuestos a expresarse siempre, a conseguir un medio para expresarse. Entonces, en cuanto tienen la oportunidad de aliarse a un deseo preconsciente, a una idea preconsciente, a un juicio, a una representación de la conciencia, lo van a hacer. ¿Para qué? Para expresarse, porque como ellos no pueden pasar tal cual, los deseos inconscientes no pueden pasar tal cual, tienen que buscar aliados en el preconsciente para expresarse. ¿Vale? Y entonces lo que hacen es transferir su intensidad a las representaciones del preconsciente. Por decirlo de alguna manera, los deseos del inconsciente son inmortales. Son inmortales, no paran nunca. El inconsciente siempre está en juego. Es decir, a veces nuestra conciencia está en las cosas que nos pasan, a veces somos conscientes de ellas y a veces no. Es decir, la conciencia está unas veces, pero no siempre. Pero el inconsciente siempre está, ¿no? Siempre está determinando lo que nos pasa. Pues una energía que está siempre activa, dispuesta a expresarse como pueda. Los deseos inconscientes, dice Freud, son como aquellos titanes de las leyendas mitológicas sobre los cuales pesan desde hace tiempos inmemoriales inmensas montañas. Cuando perdieron la guerra con los dioses vencedores tiraron sobre los vencidos, hay inmensas montañas que aún tiemblan de tiempo en tiempo, sacudidas por las convulsiones de sus miembros, dice Freud, ¿no?
Pero los deseos inconscientes son así, son como esas montañas que siguen estando ahí desde tiempos inmemoriales y que que siguen temblando de tiempo en tiempo en nosotros. Y esos deseos son deseos reprimidos de procedencia infantil. Son esos primeros deseos infantiles que reprimimos cuando se fundó el aparato psíquico, ¿no? Cuando pasamos por el complejo de Edipo y tuvimos que reprimir esos deseos infantiles, son los que quedaron ahí en eso que llamamos el inconsciente reprimido en nosotros, ¿no? Que sigue estando reprimido. Dice, así que retiramos eso de que he pensado al principio de que cualquiera de esos deseos podía producir un sueño y ahora digo que no. Solamente el deseo representado en el sueño tiene que ser un deseo infantil, proveniente de ese inconsciente reprimido. En los adultos procede del inconsciente. En los niños, en los que no existe aún la separación y la censura entre preconsciente e inconsciente, o en los que comienza a establecerse poco a poco, el deseo puede ser un deseo insatisfecho, pero no reprimido de la vida despierta, porque todavía no tienen esa posibilidad de reprimir, ¿no? Entonces puede ser un deseo insatisfecho, puede hacer un sueño, pero en el adulto no. En el adulto, en todo caso, un deseo insatisfecho tiene que tomar la energía de un deseo inconsciente para poder hacer un sueño. Los sentimientos procedentes de la vida despierta, consciente, juegan un papel secundario en la producción del sueño. Tienen, dice, la importancia que pudieran tener igual que las sensaciones durante el reposo, igual que la sed o el hambre o el pis, que cuando te estás durmiendo, tienen esa misma importancia. Los restos diurnos, los pensamientos de la vida consciente tienen un papel secundario en el sueño. Hay algunos estímulos mentales de la vida despierta, tales como las preocupaciones, los problemas que aún no hemos solucionado, las impresiones diversas que tenemos durante la vida despierta, que continúan su actividad mental también durante el reposo. O sea, continúan. De hecho, a veces nos resulta difícil conciliar el sueño porque estamos pensando en una preocupación, ¿no? Del día siguiente o de ese mismo día, ¿no? O sea, siguen funcionando en el sistema preconsciente. Siguen funcionando en el preconsciente. Y pueden dividirse en 5 grupos, dice Freud. Procesos que durante el día han quedado interrumpidos por cualquier circunstancia, ¿no? Estábamos pensando en algo y hemos tenido que irnos a trabajar, por ejemplo, y ha quedado interrumpido ese pensamiento. Y entonces, durante la noche sigue funcionando. Procesos que han quedado interrumpidos o sin solución porque hemos paralizado nuestra energía mental. Porque ya hemos dicho, no puedo pensar más en eso, ¿no? Y hemos paralizado la energía. Pero también siguen funcionando en el preconsciente. Otros procesos que hemos rechazado y reprimido durante el día, aquellos que la labor diurna de lo preconsciente ha estimulado en nuestro inconsciente, y luego las impresiones diurnas indiferentes, impresiones que nos han quedado durante el día indiferentes. Todo esto es material que queda en el preconsciente y que está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo este material? Son excitaciones para el aparato psíquico. Cuando siguen funcionando son excitaciones y entonces no nos dejan dormir. Como tales excitaciones que llegan al polo perceptor del aparato van a intentar seguir la línea progresiva hasta el polo motor para descargar. El aparato psíquico lleva muy mal la excitación, ¿eh? Muy mal. La vive como tensión, la vive como displacer. Todo lo que llega al aparato psíquico, el aparato tiende enseguida a sacarlo, a hacer alguna acción motora para descargar esa excitación, porque la tensión del aparato, la excitación la vive como displacentera, mientras que la descarga de tensión la vive como placentera, el aparato psíquico. Entonces, cuando llega la excitación, al polo perceptor va a tender a descargar esa excitación. ¿Pero qué sucede? Que el estado de reposo hace que se cierren las puertas de la motilidad, del movimiento. Entonces, esa excitación que llega al aparato psíquico se encuentra que las puertas de la motilidad están cerradas, que no puede hacer un movimiento para descargar esa excitación.
Entonces, ¿qué camino encuentra? Bueno, pues el otro camino que vimos el otro día, el camino regresivo. En vez de ir hacia el polo motor, va del preconsciente, guiado o, digamos, aducido por los deseos del inconsciente que hacen como de imán, ¿no? Van hacia el inconsciente y de ahí hacia el polo perceptor, hacia el polo de la percepción. Vuelve de nuevo, tiende a ir de nuevo como a ese momento donde se produjo la percepción en el aparato. Por eso se producen los sueños alucinatorios, por eso vemos las imágenes, porque de nuevo va al polo de la percepción. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el sueño, ¿no? El inconsciente que está aquí y que tiene los deseos esos infantiles que se quieren realizar, ¿no? Va hacia, o se encuentra o atrae hacia sí, para realizar esos deseos, atrae ideas que tienen que ver con preocupaciones, con pensamientos del día de la reflexión, que pueden ser pensamientos dolorosos, ¿no? Reflexiones dolorosas. ¿Qué pasa cuando estos deseos del inconsciente atraen hacia sí a estas ideas del preconsciente dolorosas, incompatibles con la realización de deseos? Pues pueden pasar dos cosas. Que el trabajo del sueño logre sustituir esas representaciones displacientes por representaciones contrarias. Y entonces lo que aparece es un sueño de satisfacción de deseos. Un sueño donde claramente es una satisfacción de deseos, ¿no? Por ejemplo, esto lo hemos visto en el sueño este de mi amigo R, es mi tío. Ahí vemos que en la satisfacción inconsciente, la realización del deseo era: mi amigo R es un imbécil, porque así no le han dado la plaza en la universidad a él por ser imbécil y no por ser judío, ¿no? Entonces, si él es un imbécil, a mí me pueden dar la plaza que yo no soy un imbécil, aunque yo sea judío, dice Freud, ¿no? Entonces, esa era la realización del deseo. Pero, sin embargo, en el sueño manifiesto aparecía un enorme cariño hacia su amigo R. Es decir, a la vez que le estaban llamando imbécil, en el sueño manifiesto había un sentimiento cariñoso hacia él. ¿Para qué? Para compensar la realización del deseo, que era hostil hacia su amigo, ¿no? Por eso aparecía, el resultado final del sueño era un sueño indiferente. Mi amigo R es mi tío. ¿Quién va a pensar ahí que lo que está realizando es un deseo hostil hacia su amigo? No lo parece, porque se había compensado. Y también puede pasar que esas representaciones penosas pasen más o menos transformadas, más o menos disfrazadas al contenido manifiesto. Entonces requieren un trabajo de interpretación. Claro, porque pueden pasar más o menos deformadas, más o menos transformadas, pero siguen siendo displacenteros esos contenidos, incluso puede producir un sueño de angustia. Pero eso no significa que no haya una realización de deseos, hay que interpretarla. Es decir, los sueños displacientes también son realizaciones de deseos. Un deseo inconsciente y reprimido, cuya satisfacción ha de ser sentida por el yo como displacer, presta su apoyo a los restos diurnos penosos, haciéndoles susceptibles de provocar un sueño. Claro, la satisfacción producida por la realización del deseo inconsciente puede ser tan grande que compense la angustia o la penosidad del sueño manifiesto. Compensa. Es decir, aunque sea un sueño de angustia, hay un deseo que se está satisfaciendo. Y cuando aparece en el sueño ese matiz indiferente, es por lo que hemos dicho, que se compensa una cosa con la otra y el resultado final es la indiferencia del sueño. Pero también puede pasar que el yo participe de manera más activa, el yo preconsciente. El yo preconsciente participe de manera más activa en la formación del sueño. Acordaos que el yo, la censura onírica está en el yo preconsciente.
Entonces, cuando interviene el yo, pueden aparecer lo que llamamos sueños de castigo, sueños punitivos. ¿Por qué? Porque a la vez que se da la realización del deseo, también se da el castigo por realizar ese deseo prohibido. Entonces aparecen sueños dolorosos, sueños de carácter penoso, porque también está el castigo. Esto es lo mismo que pasa en los síntomas neuróticos. En los síntomas neuróticos está la realización de un deseo, pero a la vez también el castigo por la realización de ese deseo. Los síntomas son como un sueño. Las obsesiones, las fobias, las parálisis histéricas, los vómitos histéricos, ¿no? Son la realización de un deseo y a la vez el castigo por realizar ese deseo. Todo en el síntoma. Bueno, para ver todo esto que estamos diciendo así como en términos muy teóricos, ¿no?, de cómo funciona el aparato psíquico, nos va a traer Freud un ejemplo de un sueño suyo propio, donde vamos a ver dónde es esto de lo que son preocupaciones preconscientes, deseos preconscientes y el verdadero deseo inconsciente, motor y productor del sueño. El sueño es el siguiente. Digo a mi mujer que tengo que darle una noticia muy satisfactoria. Mi mujer se asusta y no quiere oírme. Pero le aseguro que es algo que ha de regocijarla y comienzo a contarle que el cuerpo de oficiales de la Armada a la que nuestro hijo pertenece ha mandado una cantidad de dinero, 50.000 coronas. Algo de reconocimiento, distribución. Mientras tanto, he entrado con mi mujer en un cuartito que parece ser una despensa para sacar algo de él. De repente veo a mi hijo. No viene de uniforme, sino que trae un traje de sport muy ceñido, como la piel de una foca, con una pequeña capita. Se sube sobre una cesta que hay al lado de un cajón, como si quisiera colocar algo encima de este último. Le llamo, pero no me responde. Me parece ver que trae la cara o la frente vendada y que se ajusta algo en la boca introduciendo algo en ella. Sus cabellos han encanecido. Pienso si estará muy agotado y si llevará dientes postizos. Antes de haber podido llamarle por segunda vez, despierto sin sentir angustia, pero con palpitaciones. El reloj señala las 2:30. Ese es el sueño. Entonces ahora dice, a ver, información preliminar. Estábamos preocupados, teníamos pensamientos penosos durante el día porque mi hijo, que estaba combatiendo en el frente de guerra, llevábamos una semana sin tener noticias suyas. Entonces la idea latente, lo que estaba yo pensando, es que tal vez estaba muerto o tal vez estaba herido. Entonces, al principio del sueño observamos un esfuerzo por sustituir esta idea penosa por otra cosa, ¿no? Por eso dice al principio, tengo que comunicarte algo muy satisfactorio, le dice a su mujer. Dice, ahí ya vemos un esfuerzo por transformar el carácter penoso en lo contrario. Luego se habla del envío de una cantidad, el reconocimiento, la distribución. La cantidad, dice, tiene que ver con algo de mi práctica médica real. Dice, esto es algo para desviar el tema. Me parece que es algo para desviar el tema. Pero ese esfuerzo fracasa, porque en el sueño mi mujer sospecha y no quiere que le cuente nada, no quiere oírme. Ella sospecha de que ha pasado algo terrible. Todos los elementos del sueño guardan relación con aquello que debe ser reprimido. Si mi hijo está muerto, sus camaradas me van a enviar sus pertenencias. Y además tendré que distribuir la herencia entre sus hermanos. Y ahora se acuerda de una frase. Cuando cae un oficial en batalla se dice que ha merecido el reconocimiento de la patria. ¿No? Dice, el sueño lo que quiere expresar es eso que yo quiero negar en la vida despierta, en la realidad, ¿no? Pero claro, está deformado. En el sueño,
justo el hijo no se muestra como alguien que cae, sino todo lo contrario, sube a un cesto para alcanzar algo en la despensa. Y entonces ahora Freud sigue asociando, dice, en su juventud mi hijo ha sido un intrépido alpinista. Por eso no le veo con un traje del ejército, viene con un traje de sport en el sueño. Y el accidente que ahora tememos que le haya sucedido, lo sustituyo en mis ideas latentes por otro accidente que tuvo una vez anterior donde se rompió una pierna patinando. El traje que lleva, como una piel de foca, me recuerda realmente a otro miembro más joven de mi familia, que es mi nietito, que tiene un trajecito así con una capita. El cabello gris que mi hijo tiene en el sueño en realidad se refiere a otra persona, que es al padre de mi nietito, al padre del niño, que está siendo duramente castigado por la guerra. El lugar en el que el sueño se desarrolla y el cajón al que se sube mi hijo son alusiones a un accidente que sufrí yo por mi culpa, dice Freud. Teniendo 2 o 3 años, me subí en una banqueta para coger unas golosinas de la despensa y me pegué un golpe que casi me rompo todos los dientes. Y dice, este elemento del sueño es un reproche. Te está bien empleado. Como si fuera un reproche, es un sueño de castigo. Te está bien empleado. Pero dice ahora Freud, y esto es equivalente a un deseo hostil que yo tengo hacia mi hijo. Y aquí viene la interpretación. Profundizando en el análisis, llegué a ese sentimiento. He interpretado cuál es ese sentimiento, que se satisface en mi sueño con la desgracia de mi hijo. ¿Cuál es ese sentimiento? La envidia hacia la juventud. Envidia que el hombre maduro siente siempre, aunque crea haberla dominado. ¿Veis entonces la diferencia, ¿no? Por una parte estaban las preocupaciones del preconsciente, las preocupaciones del día anterior, las preocupaciones por el hijo, ¿no? Todo en la cuestión está de si se muere el hijo, ¿qué va a pasar? Me van a mandar sus pertenencias, voy a tener que distribuir la herencia, todo el preconsciente era eso, ¿vale? Son cosas que ha tomado el deseo inconsciente para expresarse, pero el deseo inconsciente era un deseo hostil hacia su hijo, un deseo de muerte del hijo por envidia hacia su juventud. El propio padre tenía envidia. Todo padre, dice aquí. Deseo inconsciente, ese deseo que nunca nadie quiere reconocer, ¿no? La envidia hacia la juventud. Bueno, este deseo que tú dices que va, los profesores tendrían que psicoanalizarse todos. Porque hemos dicho al inicio, perdona que te interrumpa, sí, que uno no puede analizar sus propios sueños. No, uno no puede analizar sus Pues propios entonces, ¿qué hace el doctor Freud con sus Bueno, pero el doctor Freud no es uno. El doctor Freud estaba escribiendo la teoría psicoanalítica para nosotros. Escribió Sí, la pero teoría. en cuanto a sí mismo, es lo mismo como uno cualquiera de nosotros. No es uno más. Él está haciendo la teoría, está construyendo la teoría para que nosotros tengamos ahora el aparato para poder interpretar. No a mí, yo no me voy a interpretar a mí, para poder interpretar a otras personas que vengan a psicoanalizarse, igual que yo voy a mi psicoanalista y mi psicoanalista me interpreta a mí mis deseos inconscientes. Eso está claro, ¿No? Freud es el que escribió la teoría. Está poniendo unas bases. Claro. Las bases de ahí desarrollando lo que venga después. Él lo escribió para que nosotros ahora nos podamos formar como psicoanalistas, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, lo que os iba a decir, todos los profesores en el campo de la educación deberían psicoanalizarse. ¿Por qué? Porque está muy en juego en la relación con los niños, con los alumnos, la envidia, que en muchas ocasiones es lo que impide al alumno crecer, porque está en la ley es que el alumno crezca más que el maestro, que el alumno crezca más que el profesor. Esa es la ley de vida, pero cuando se interponen los afectos, cuando se interponen los sentimientos envidiosos, los celos, eso es lo que dificulta en muchas ocasiones que el niño crezca como debe, porque el niño está preparado para crecer, para aprender, para
¿no? O de los padres. También hay sentimientos envidiosos hacia los hijos. Claro, que no son reconocibles o que uno no los quiere reconocer, pero que en su psicoanálisis pues no tiene más remedio. Cuando uno se psicoanaliza para psicoanalizar esas cosas, ¿no? Los afectos infantiles, porque la envidia es una cosa infantil, los celos son infantiles, son sentimientos infantiles, pero que perduran en nosotros. Y quien diga, no, yo no soy celoso, yo no siento celos, yo no soy envidioso, no siento envidia nunca, es no reconocer su humanidad. Todo el mundo. Lo puedes tenerlo más o menos psicoanalizados, tus celos o tus envidias. Entonces, llegado a este punto, ¿qué tendría que haber hecho Freud en ese psicoanálisis a través del psicoanálisis para hacer algo con esto, o simplemente hacerlo consciente, que ya sería preconsciente? Porque yo creo que claro, eso es preconsciente, incluso el que tengo celos de ver aquí, vamos, yo creo que cualquiera se da cuenta, ¿no? Veo a una mujer, ustedes o yo veo a mi hijo, y yo digo, joder, madre mía, estás chorreando fuerzas. Es decir, esto es como inconsciente. No creo yo que esto sea el inconsciente realmente. Me da la sensación que es preconsciente, pero aún así, no. ¿Qué haría con es eso? preconsciente cuando lo hemos interpretado. Porque lo que hace el psicoanálisis es esos deseos que no pueden acceder a la conciencia porque están prohibidos para el soñante, están reprimidos. Prohibidos quiere decir reprimidos, que no quiere saber de esa, que son infantiles, tan reprimidos. El psicoanálisis los interpreta. La interpretación lo que hace es poner en contacto el inconsciente con el preconsciente, pero a través de la interpretación. Es con un auxiliar, con un agente exterior que te interpreta. Entonces, cuando eso sucede, el deseo inconsciente, que es saber inconsciente, se transforma en conocimiento. Produce autoconocimiento el psicoanálisis. Sí, pero lo primero es cómo sabes que efectivamente, porque el inconsciente es inconsciente, no lo sabes. Si es inconsciente, tú no lo sabes. Efectivamente. Cuando el psicoanalista te dice, va, esto es envidias de la juventud, ¿tú cómo puedes dar crédito a esto si no es consciente? No, ahí cuando te lo dice el psicoanalista ya es consciente. Ya no puedes decir, no lo sabía, Claro, ya te lo ha interpretado, ya sabes. Entonces ahora tú ya tienes ese elemento, tú ya te conoces mejor. Conoces que ese sentimiento envidioso es el que te estaba impidiendo, pues por ejemplo, relacionarte con tu hijo o con tu hermano o con tu padre, da igual. Con que en el caso de cada uno lo que le interpretan en su análisis. Esto le pasaba a él, Ya, esos ejemplos. ¿no? En cada uno lo que que tiene que ver con lo que le pasa en su vida, con lo que viene a psicoanalizar al diván, que por eso se tumba en el diván. Entonces, cuando ya te lo dice, cuando te lo interpretan, ya está ahí. Ahora ya eres otro, ya te conoces mejor, ya está ese autoconocimiento. Ahora ya puedes hacer otra cosa con eso. Antes eras dominado, sin tú saberlo, por ese sentimiento, porque era inconsciente. Te manejaba, te guiaba, ¿no? Por ejemplo, los celos. Tengo celos porque mi mujer se manda WhatsApp con un compañero del trabajo. Y estoy muy celoso y entonces cada vez que pasa eso, pues me pongo de un carácter, entonces ya discuto con mi mujer, o no la hablo igual, o no tenemos relaciones sexuales a la noche, ¿no? Eso es una cosa. Entonces, ¿qué haces? Padeces tus celos, sufres tus celos, te están afectando a tu vida sexual, a tu vida personal. Eso es una cosa. Pero ahora llegas al psicoanálisis, lo analizas, ¿no? Supuesto, porque no sé, depende de lo que diga el paciente en su análisis, ¿no? Pero resulta que habla de la mujer, habla del compañero de trabajo, empieza a desarrollar y resulta que es que hay un deseo inconsciente hacia el compañero de trabajo de tu mujer. De él. Claro, de él. Hay un deseo inconsciente hacia el compañero de trabajo de su mujer. ¿Por qué? Porque se llama Javier y así se llama un amigo suyo de cuando en la infancia tuvieron un primer tocamiento sexual. Yo qué sé, ¿no? ¿Entiendes? Que no es, que los celos, eso es lo que te interpreta el psicoanálisis, que los celos son deseos, que no se cela de cualquier persona. No. Pero eso uno, hasta que no te lo interpretan, lo que haces es padeces tus celos.
los sufres, te afectan. Cuando ya te hacen la interpretación, ya sabes, ya tienes otro elemento para jugar con él. Ya a lo mejor te pones celoso y dices, oye, cuidado, que es que no es con ella, que es que realmente es que hay en mí un deseo homosexual. Ya eres otro, ya puedes hacer otra cosa. Celos vas a seguir sintiendo, pero en vez de estar 3 días celoso y que eso te afecte a tu relación, estás 1 minuto celoso. Te das una respuesta y ya haces otra cosa. ¿No? Ya eres otro. Produce autoconocimiento y autotransformación el psicoanálisis. Te permite ir creciendo, ir conociéndote, sustituyendo, haciendo otra cosa con esos sentimientos. Porque también lo que nos viene a decir es que los sentimientos están ahí, pero hay que psicoanalizarlos, porque esa energía de los sentimientos es la que se sublima, la que se pone en el arte, la que se pone en el trabajo, la que se pone en la relación sexual. Que a veces querer matar a la mujer no es querer matar, es querer follártela. ¿Entiendes? No, con ella no quiere, ¿no? Y claro, pero bueno, pues ya conociendo ya puedes hacer otra cosa, a lo mejor la tienes que seducir en vez de insultar, o yo qué sé. Digo, Claro, y por otro lado. claro, que es un autoconocimiento y una autotransformación lo que te va dando. Eso es otra cosa, pero hacia el hijo, y no por otro motivo, no por haberte superado en tu vida profesional, sino por ser joven, sin más no he entendido. Eso ya como que no... Que tú no me crees que a entra. ti te pase. No, es que no me entra por ser joven. Claro, mi hijo es más joven que yo. Y Bueno. punto. Lógico. Bueno, pues hay Y le toca... No una... puedo tener celo por ser más joven. No, envidia, dice. Porque además la envidia es más primitiva que los celos. La envidia es más primitiva, nace antes en el niño. El niño tiene envidia, nace la envidia, en todos nosotros nace cuando la madre se da la vuelta. Cuando el niño está en la cunita y la madre se da la vuelta y no le mira, no le presta atención, ahí el niño es la envidia. Cuando más avanzado en su constitución psíquica, la madre se da la vuelta y además se va con el padre, ya hay tercero, ya hay otro, ahí nacen los celos. Los celos es cuando yo quiero lo que ella tiene, ahí lo quiero para mí, esos son los celos. La envidia no lo quiero para mí, no me sirve, lo que quiero es que ella no lo tenga, lo quiero romper, eso es la envidia. ¿No? Es un sentimiento muy primitivo, muy infantil, que es infantil, que hay que psicoanalizar, porque es que si no hace efectos inconscientemente en uno. Lo que nos ha pasado prácticamente a todos, ¿no? A todo el mundo, todo el mundo, por ser humano. Lo único que personas que lo tienen más psicoanalizada y otros menos psicoanalizada y otros nada psicoanalizada, salvajes, son envidiosos y van en la vida y encima dicen, no, yo no soy envidioso, negación de su humanidad. Y eso lo ves más que en ti. Yo, por ejemplo, lo he visto en mi hijo cuando era pequeño, lo que tú dices de envidias y celos y todo eso. Claro, porque los niños... No he podido recordar, lo que estás contando lo he podido reconocer en mi hijo cuando era pequeño. Claro, pero porque los niños, ese impulso instintivo e infantil todavía no está reprimido y entonces es muy claro, muy evidente, te lo dice, ¿no? Y es muy transparente. No quiero que vayas con papá. Claro, pero en los adultos pero está reprimido, que es lo que forma el inconsciente reprimido. Esa parte del inconsciente que es la que produce los síntomas neuróticos, que es la que produce también los sueños. Es el motor del sueño, ¿no? Que es para lo que nos trae aquí Freud este ejemplo, para que veamos que lo que ha producido el sueño no ha sido la preocupación por el hijo. Ha sido el verdadero motor del sueño, era el deseo inconsciente, era el que se expresaba y el que se satisfacía en el sueño con la muerte del hijo, era la envidia del hijo, que después para expresarse ha tomado las preocupaciones del día, totalmente razonables, totalmente lógicas, porque el hijo llevaba una semana sin dar señales de vida y demás. Bueno, pues lo ha tomado para expresarse en la conciencia, pero que el verdadero motivo provocador del sueño era inconsciente. Y era esos deseos que él no sabe de él hasta que no lo interpreta. Tuvo que hacer ese trabajo de interpretación del sueño para llegar a él. Ahora aquí nos lo da resumido, pero hizo un trabajo de interpretación. Entonces dice Freud, para entender esto de qué papel juega cada deseo,
nos lo vamos a representar como en la vida social, en la vida empresarial, ¿no? Dice, el deseo preconsciente es el socio industrial, es el que tiene la idea, el que tiene el proyecto, el que sabe cómo se hacen las cosas. Ese es el deseo preconsciente. Pero claro, si tienes la idea, el proyecto, pero no tienes dinero, no tienes capital, no puedes poner en marcha la empresa. Dice, bueno, pues el capital viene del inconsciente. El deseo inconsciente es el socio capitalista, es el que pone el dinero para que se haga el sueño. ¿No? El dinero, la energía. Claro, ese es el deseo inconsciente, el que pone el capital y la fuerza, la energía para que se haga el sueño. Y el deseo preconsciente es el socio industrial, el que tiene las ideas. Entonces, ¿qué es lo que hace? La representación inconsciente, que es absolutamente incapaz de llegar al preconsciente como tal, lo que hace es enlazarse a las ideas del preconsciente, haciendo que, transfiriéndole su intensidad, es lo que se llama la transferencia intrapsíquica, le transfiere la energía del deseo inconsciente a las ideas del preconsciente. Y esto no solamente explica la formación de los sueños, también explicaría los síntomas neuróticos. También explica los síntomas neuróticos. La transferencia puede dejar intacta la representación de lo preconsciente, pero ahora la representación del preconsciente alcanza una intensidad inmerecida, porque no le corresponde a ella, sino porque le ha sido transferida desde un deseo inconsciente, esa intensidad. Lo inconsciente se va a enlazar siempre pues, a aquellas representaciones que sean más, que pasen más inadvertidas a la censura de la conciencia, pues aquellas que sean tonterías, nimiedades, ideas sueltas que no están conectadas a otras ideas, se transfieren a esas precisamente. Por eso en el sueño pues aparecen cosas que dicen, qué tontería, ¿y esto qué es? Esto no tiene sentido. Y por eso en la técnica del psicoanálisis decimos, usted diga todo lo que le pasa por la cabeza, aunque le parezca una tontería, aunque le parezca que no tiene que ver con nada, porque después de esa tontería van surgiendo las cosas que son más importantes. Claro, porque el deseo inconsciente tiende a transferirse a eso para poder pasar a la conciencia. Entonces, los restos diurnos toman del inconsciente esa fuerza impulsora del deseo reprimido y le ofrecen al inconsciente el objeto de la transferencia. Pero el aparato psíquico no siempre fue así, como en los adultos, ¿no? Y aquí nos habla de la primera experiencia de placer, Freud, porque nos quiere llevar al deseo, a la máquina de desear, a la máquina de deseante, cómo funciona. Entonces dice, el niño cuando nace, cuando es pequeñito, los primeros estímulos que le llegan al aparato a través del polo perceptual, ¿cuáles son? Estímulos internos, ¿no? De hambre, de sed. Y el niño no puede levantarse, ir a la cocina, abrir la nevera y sacar la comida al bebé, ¿no? Sino que tiene que hacer otro tipo de acto motor para conseguir el alimento. ¿Qué hace el bebé? Patalea, llora, y entonces viene un auxiliar externo, que es la madre, que le da de comer. Entonces, esa primera satisfacción, ¿no? De la huella de la necesidad, con aquello que satisface la huella de la necesidad, que es el pecho materno, la corriente de lechecita calentita que entra y le calma el hambre. Cuando se junta la huella de la necesidad con la huella de aquello que calma la necesidad, por primera vez, es lo que se llama la primera experiencia de placer. La primera experiencia de placer, que deja marca en el aparato psíquico, que en ese momento es una placa sensible que no había tenido todavía ninguna huella en el aparato. Entonces dice, la máquina de desear siempre va a tender a recuperar de nuevo esa primera experiencia de placer, que no la vamos a volver a alcanzar nunca más, porque ya la mamá con la teta, darnos la teta y a calmar nuestra hambre no va a aparecer nunca más. Pero siempre tendemos a eso, a esa situación idílica, ¿no? El deseo, que nunca se satisface, por eso no paramos de desear. Deseamos una cosa, la conseguimos, y como no era eso, pues ahora deseamos otra. La conseguimos y ahora deseamos otra, ¿no? Nunca se calma el deseo.
Nunca se calma el deseo. Mientras la necesidad sí, tienes hambre, comes y ya está. Pero el deseo no. Es insaciable el deseo. Porque siempre tiende a esa experiencia que es mítica, que ya no se va a volver a conseguir. ¿Y si no se consiguió? Sí. Hay niños que no les dan el pecho o Bueno, que... pero le dieron de comer, si no, no habrían sobrevivido. Claro. Da igual que sea el pecho, que sea un biberón. Le dieron de comer, ¿no? Frente a ese hambre, algo llegó que le calmó su hambre. Y eso quedó asociado en su aparato psíquico. ¿Qué pasa? Que a esa identidad de percepción se puede tender por dos caminos, ¿no? Uno lo puede alucinar, o sea, puede ir al camino más corto, ¿no? Y entonces alucinas que va a venir algo que te va a calmar tu deseo, pero es alucinatorio, no tiene trabajo en la realidad, no tiene trabajo en el mundo exterior. Eso es lo que lleva a la alucinación, al recuerdo, ¿no? Al sueño. En el sueño se hace eso. En el sueño se sigue el camino más corto. Como está cerrado el polo motor, ¿cuál es el camino más corto? Satisfacer el deseo, pero mediante un producto alucinatorio. Es una alucinación, un sueño. Porque el camino más largo sería, ¿cuál? Bueno, pues hacer una acción en la realidad. Ir a la realidad, hacer la acción, voy a trabajar, gano el dinero, me compro comida, me hago la comida. Eso implica un camino más largo para satisfacer el deseo. Es decir, ya incluye el principio de realidad, que todo adulto tiene que incluir para que su vida vaya medianamente bien. Principio de realidad tienes que tener. Si no, tu vida es una irrealidad, ¿no? Te va mal, porque si no tienes en cuenta la realidad, te va mal en la vida. Hay que tener la realidad. Claro. Entonces, ¿Te guste o no? hay que tener en cuenta la realidad. Por eso Si digo, no, ¿te guste o no la realidad? claro, eres un alucinado moderno, si no, Pero constante. 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 En la psicosis Y pasa encima eso. que lo primo. En la psicosis pasa eso, en la construcción de una realidad paralela a la realidad, ¿no? Forcluye la realidad y construye otra realidad. Sí, porque la que tienen no le gusta, supongo. Porque la que tienen no le gusta, no, porque la que hay no le gusta, no la que tiene, porque la realidad, porque para aceptar la realidad hay que tener una ley, hay que tener ley, hay que haber aceptado la ley de humanización. Como el psicótico forcluye el significante del nombre del padre, no tiene esa ley, no acepta la ley. Entonces, eso es de la realidad la que se construye. Pero por eso al psicótico, su delirio, su alucinación, hay que escucharlo como un sueño. En psicoanálisis lo escuchamos igual, porque es un producto psíquico, igual que un sueño. Interpretándolo, como interpretamos un sueño, el psicótico va reduciendo la cantidad de su locura. Porque en todos hay un poco de locura, todos hay un poco de delirio de vez en cuando, de alucinación, ¿no? Porque vemos que es un mecanismo normal del aparato psíquico, la regresión. Pero, claro, ahí se ha pasado de cantidad en el psicótico. Entonces, realizando el deseo por el camino regresivo, el sueño conserva el funcionamiento primario del aparato psíquico, ese funcionamiento de tender a la identidad de percepción, que luego fue abandonado porque no sirve para la vida adulta. Alucinar, por mucho que alucinen, la necesidad de comer el hambre no se sacia, ¿no? Por mucho que alucines, ay, mira, me estoy comiendo un filete con patatas, Sí, pero no te llena. eso no te calma la necesidad. Entonces, claro, el adulto desecha eso y dice, mira, en algún momento de su vida aprende que tiene que trabajar, que tiene que conseguir dinero para, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo en la realidad. Pero este mecanismo primario, primitivo del aparato que tiende a la alucinación, no desaparece, ¿no? Aquello que dominaba en la vigilia la vida psíquica cuando era muy joven y poco trabajadora, aparece ahora en la vida nocturna, del mismo modo que las armas primitivas de la humanidad, el arco y la flecha, han pasado ahora a ser juguetes de los niños. El soñar es una parte de la vida anímica infantil superada. Los impulsos optativos inconscientes que se satisfacen en el sueño también quieren imponerse durante la vigilia.
No es que durante la vigilia los deseos inconscientes no quieran expresarse, también. Lo que pasa que la vida preconsciente está más activa, la motilidad está abierta y la vía progresiva también está funcionando, con lo cual no deja que la vía regresiva esté todo el tiempo funcionando, que estemos alucinando todo el tiempo, pero aún así a veces cuando nos ponemos a reflexionar, a fantasear, eso también es regresión. Hacemos un movimiento regresivo en el aparato. Menos mal que está la censura entre el inconsciente y el preconsciente que vela por la salud mental, que la censura también es necesaria en el aparato psíquico, ¿no? Pero cuando se entrega al reposo, la censura disminuye su actividad, ¿no? También es verdad que como están cerradas las puertas a la motilidad, pues el aparato se relaja, dice, bueno, si no se puede mover, tampoco es inofensivo el deseo inconsciente, como es una persona que está reposando, que no se va a mover, no va a realizar en la realidad ese deseo, pues déjale, que haga un sueño, ¿no? Que alucine un poco, viene a decir el aparato psíquico, ¿no? Pero los síntomas, como decíamos, también son producto son realizaciones de deseos. En el síntoma está la realización del deseo y está también su castigo, el autocastigo por realizar ese deseo. Por ejemplo, una paciente que tenía vómitos histéricos, ¿no? Tenía vómitos, y eran vómitos producidos por una histeria, no había nada orgánico que le produjera esos vómitos, ¿no? Eran histéricos. Y entonces en su análisis lo que se interpreta era una fantasía inconsciente de sus años de la pubertad, que era estar continuamente embarazada, tener muchos hijos y tenerlo del mayor número posible de hombres. Esta era la fantasía inconsciente que ella tenía. Pero claro, contra esa fantasía se levantaba un impulso defensivo, ¿eh? de su propia censura, de su propio yo, de su propia parte consciente. Se defendía contra esos deseos inconscientes. ¿Por qué? Como con el síntoma, con los vómitos, a la vez que realizaba ese deseo de estar continuamente embarazada, también realizaba el autocastigo, porque la tipa estaba totalmente deteriorada físicamente. Entonces ningún hombre se fijaba en ella. Entonces estaban las dos cosas, estaba el deseo realizado y el autocastigo por ese deseo. En realidad lo que ella tenía era un síntoma, vómitos continuos, ¿no? Y hasta aquí les puedo contar. Al próximo año más. Al próximo año más. Esto es cómo se juegan los deseos y cuál es el papel del deseo inconsciente en ese aparato psíquico que vemos, que no solamente tiene parte consciente, parte preconsciente, sino que también tiene esa parte inconsciente de los deseos reprimidos, que intervienen en eso, en cómo se hacen los sueños, pero también en los síntomas. Bueno, ¿preguntas? La gente, ¿no?, que está insatisfecha durante muchos años y sigue haciendo daño por esto, llegará un momento en que ella se está creyendo que realmente está haciendo lo que ella quiere, porque subconscientemente es lo que su mente la manda. ¿Ella está satisfecha con ello? Conscientemente piensa que hace algo por X razones, pero eso son razones conscientes, justificaciones de la conciencia. Sin un análisis personal de esa persona no sabemos cuáles son los motivos inconscientes que le llevan verdaderamente a hacer daño, a comportarse como se comporta o a hacer lo que hace. Porque una cosa es lo que dice, yo lo hago porque X, yo lo hago porque Y, yo lo hago porque lo que sea, pero eso es preconsciente, son justificaciones preconscientes. Hasta que no se interpreta sus verdaderos deseos inconscientes no sabemos por qué lo hacen. Pero es repetitivo, o sea, toda la vida. Claro, es que el inconsciente es así, pulsa, y no va a cambiar. pulsa. Si no te psicoanalizas, el inconsciente está continuamente pulsando por expresarse de la manera en que pueda. Hace síntomas, hace caracteres Agresivos. Rígidos, claro, hace el síntoma que sea en cada persona.
Paqui dice, muy bien, qué complejidad la del aparato psíquico. Sí. Claro, es que es complejo, es que no, es que cuando decimos, yo soy así, uno cree que es así, pero no, es así y es lo que dice no ser y es lo que no Y sabes. todas las cosas que no sabes. Claro, Y lo que no sabes que hay aquí. claro. Exactamente. Entonces, que nunca lo ¿cuál es sabremos, la no relación psicoanalizaremos, no entre analizaremos y lo que uno hace repetitivamente, como ella dice, y después del análisis, ella sabrá a qué se debe. Pero, ¿cómo esto la va a hacer a que cambie? Porque hay mucha gente que han pasado por tratamiento y eso, y no cambia. No, por el psicoanálisis te digo que no ha pasado. El psicoanálisis produce autotransformación si la persona quiere. Eso digo. Claro. Y si ella No. rechaza los resultados, Entonces o- no hay o nada que eso, hacer. O sea, el psicoanálisis funciona hasta que te interpreta. Mira, esto lo estás haciendo porque realmente es una venganza contra tu padre que estás desplazando a tu jefe o a no sé qué, ¿no? Eso te interpreta. Pero ahora tú, lo que hagas con eso, ahora que ya sabes tu verdad, ahora depende de ti. Ahora depende de ti qué haces con ella en tu vida. Tú ahora ya tienes otro conocimiento sobre ti. ¿No? Y ya tener ese conocimiento es una transformación, porque ya te ha ampliado la mente, ya sabes que eres esto, pero que también eres aquello. Entonces ahora depende de ti el que tú hagas, cómo te comportes en tu vida. ¿Será por esto que algunas personas que los parientes o los amigos ven que necesitan psicoanalizarse y le dan un rechazo? ¿Será porque no quieren estar delante de sus propios miedos o defectos o lo que sea? Porque yo he hablado con mucha gente y me dicen, psicoanalizarme, pero si estás loca. Esa es la primera reacción, y la segunda, y la tercera, y la narcisismo. No se puede, Es que no se claro que puede puedes salvar a los forzar insalvables. Eso. Hay incurables, hay insalvables. Eso como los que no se Y ya quieren está. operar. Claro, No, esto es una cosa que uno tiene que hacer porque quiere hacerla. Es un trabajo, y es un trabajo fuerte. Quiere decirse que se va, en ese trabajo también te vas a encontrar con tus propias resistencias a cambiar, a ser mejor persona, a reconocer tus deseos infantiles y poder cambiarlo. Te vas a encontrar con tus resistencias a eso. Entonces tiene que ser una cosa voluntaria y porque uno quiere hacerlo. No se puede obligar a nadie. Porque uno quiere mejorar. Claro. Si uno no quiere mejorar, se mantiene ahí en sus 13. Claro. Y traga, Claro. y traga, y sigue. Bueno, traga y además enferma. Porque, Ese es el problema. porque enferma. Inconsciente, Enferma él reprimida. y enferma a los que tiene alrededor. Claro, claro, Es básico. Daños colaterales. claro. Bueno, entonces, continuamos las 3 clases que nos quedan de la interpretación de los sueños. Las vamos a continuar para cerrar el estudio del aparato psíquico, de este primer aparato psíquico que nos plantea Freud, el día 7, 14 y 21 de enero, ¿vale? Antes del comienzo de los nuevos cursos, que ya el día 7 ya os diré de qué van, qué cursos van a ¿A ser. la misma hora? A la misma hora, ¿vale? 11:15, ¿no? Y aquí. 11. Ya nos hemos retrasado un 11, poquito. lo que Sí. pasa que- Perdón, nos estamos retrasando hoy como el médico, macho. O sea que a las 11. A las 11, sí, O sea sí. que hoy no comes. Sí, sí, como sí. Sí, claro. Sí, como sí, sí, sí. Pero La bueno. necesidad yo la calmo. El deseo no, pero la necesidad sí. Bueno, venga. Gracias, ahora seguimos con el otro curso. Un beso.